Los antiguos griegos dedujeron que en el hemisferio sur debían existir enormes masas de tierra inexplorada, un lugar misterioso y rico en oro, con clima templado y nativos dóciles. Los exploradores españoles y portugueses buscaron en vano ese continente perdido, al que todos llamaban ya Terra Australis Incognita. Cuando los primeros colonos blancos arribaron aquí, encontraron un mundo diferente, cuajado de selvas imposibles y criaturas extrañas. Un territorio olvidado por el tiempo, un mundo extraviado en las brumas de la evolución. El espíritu primigenio del desaparecido supercontinente llamado Gondwana. Nada les era familiar, pero nadie dudó de que era una tierra de esplendor salvaje, un estallido ancestral de vida. Esta es la historia de un lugar atrapado en su propia cápsula del tiempo, que se vio invadido de pronto por seres ajenos. El testimonio de las últimas criaturas de una creación independiente, el legado de un linaje de perdedores en el extraño juego de la evolución. Dos de ellos fueron cautivos de destinos diferentes que les han llevado a moverse en el difícil margen que separa la leyenda de la extinción. Vamos a una isla en la que nadie está a salvo. Tasmania es una isla situada al sur del continente australiano, del que se separó definitivamente hace unos 13.000 años. Este aislamiento se produjo tras milenios de evolución conjunta, de tal modo que en Tasmania se han conservado hasta ahora reliquias de un arcaico bosque universal que rodeaba la Tierra hace 250 millones de años. Entonces, toda la Tierra emergida del hemisferio sur formaba un gran bloque compacto, el supercontinente llamado Gondwana. Las pruebas de ello se encuentran en las costas que, desgajadas unas de las otras, conservan testimonios geológicos comunes. Gondwana incluía las actuales tierras de Australia, Antártida, África, Suramérica y la India. La división del supercontinente trajo grandes cambios. Fuerzas titánicas crearon nuevos mares, desplazando continentes y enfriando el clima. Australia, junto con Tasmania, emigraron al este de la Antártida. Los costurones de la Gran Rotura cicatrizaron en fósiles de criaturas que vivieron en aquella época y que pueden encontrarse ahora en todas las piezas del colosal rompecabezas. A pesar de las enormes distancias actuales, los bordes delatan que estas costas y las de Sudamérica son cortes de la misma tarta. Pero no todas las pruebas de la existencia de Gondwana son tan estáticas. Los llamados leones y osos marinos forman la familia de los otarios, que a menudo son confundidos con las focas.
Aquí en Tasmania derraman sus colonias en la costa rocosa, justo en los bordes de la rotura de Gondwana. Los harenes de hembras son protegidos por sementales de gran tamaño, siempre pendientes de los invasores. Los otarios, a diferencia de las focas, tienen pequeñas orejas visibles a los lados de sus cabezotas. Además, pueden moverse erguidos con cierta soltura en tierra, gracias a sus miembros mucho más operativos que los de sus primas. Un oso marino en terreno accidentado corre más que un hombre. Cuando no están ocupados tomando el sol o peleando, los otarios nadan y lo hacen muy bien. Reman con impulsos simultáneos de sus manos, como volando, sin usar apenas las aletas traseras, como haría una auténtica foca. Buscan calamares, pulpos y peces durante los 5 minutos que suelen durar sus inmersiones. Lo interesante de estos otarios australianos es que los encontramos también mucho más lejos, a 5.000 kilómetros de aquí, atravesando el continente antártico, en las costas heladas de Tierra de Fuego, en América del Sur. Se trata del otro extremo del antiguo Gondwana. Sin embargo, la escena no puede ser más parecida. Estos lobos marinos, llamados de 1 y 2 pelos, son casi idénticos física y socialmente a sus hermanos de Tasmania. Pero el parecido no acaba en ellos. Tras el inicio de la rotura del supercontinente, Australia, Suramérica y la Antártida permanecieron unidas durante más tiempo, compartiendo también los antiguos bosques de hoja de Gondwana. Los últimos reductos de estas hayas australes se encuentran precisamente en Tierra de Fuego y en Tasmania. Estos bosques de Nothofagus son el legado del corazón muerto de Gondwana, la herencia vegetal de un paisaje primigenio. Australia, entonces, se convirtió en un continente aparte. Nuestra Terra Incógnita Australis se desertificó, iniciando el camino de una evolución separada, y bajo ella, la pequeña Tasmania, nuestra isla verde. Tasmania es una isla cubierta de espesos bosques de selva lluviosa, en cuyos perfiles abruptos se esconden criaturas que, en la mayoría de los casos, ya no existen en ningún otro lugar del planeta. Un paraíso zoológico con numerosos parques nacionales, 3 de los cuales son considerados Patrimonio de la Humanidad. Los primeros colonos que llegaron a estas tierras
quedaron impresionados por el extraño aspecto de todos los animales. Incluso los cisnes eran negros en vez de los blancos que estaban acostumbrados a cazar en Europa. Los cisnes negros son abundantes en la Australia continental, en Tasmania y en Nueva Zelanda, donde fueron introducidos. Con sus casi 9 kilos de peso y su envergadura de alas cercana a los 2 metros, este macho deja claro cuál es su territorio. Por todas partes, criaturas chocantes, como este ganso del Cabo Barren, les hacían saber que estaban en un lugar diferente. Cada tipo de bosque, cada rama, tienen sus especialistas dotados por la evolución de armas para explotar los recursos de la isla. El aislamiento ha hecho progresar diseños exclusivos adaptados a todos los nichos ecológicos. La cacatúa blanca come frutos, mientras la negra de cola amarilla devora larvas de insectos, ocupando el lugar de los pájaros carpinteros que aquí no existen. Ahora está cebando a su pollo ya crecido. Salvo por los vivos colores, algunos pájaros nos suenan mucho. Sin embargo, en el interior de las selvas húmedas de la isla se esconden otros de aspecto menos convencional. El chotacabras gigante o boca de rana permanece durante el día imitando a una rama tronchada, discreto si lo comparamos con los encendidos loritos rosella. Pero una vieja estirpe de mamíferos que llegó a Australia a través de los bosques de Gondwana es la auténtica protagonista de la evolución de esta isla. Libres de los depredadores de ahí fuera, los marsupiales, como estos canguros grises, pudieron diversificarse en Australia. Sus parientes, que se quedaron en América, fueron devorados casi todos por los potentes enemigos que les invadieron desde el norte. Aquí, a salvo, los marsupiales han podido continuar con su peculiar sistema de reproducción, gestaciones breves y bolsas protectoras donde se ocultan los pequeños. Madres con balcón, cuyos hijos no se quieren ir de casa. Australia y Tasmania albergan ahora a tantos tipos de ellos que se han adaptado a todos los ambientes y papeles de la pirámide ecológica, de modo que hay un marsupial en cada lugar que en el resto del mundo ocupa un placentario. Es la prueba de que necesidades y condiciones similares esculpen cuerpos parecidos morfológicamente. La convergencia evolutiva. Según ella, los canguros serían el equivalente a los ciervos del hemisferio norte. Esos milenios de evolución separada le dieron a este otro el papel de nuestros tejones. Es el uombat. Regordete y de mirada dulce, el uombat tiene también su bolsa marsupial,
aunque con la entrada desde atrás, para que no se le llene de tierra cuando excava. Los primeros informes sobre ellos los trajeron unos náufragos que los estuvieron comiendo y que los definieron como una especie de cerdos salvajes. Los largos días de lluvia alimentaban las historias que los primeros europeos inventaban al calor de la lumbre en sus cabañas. Sin embargo, al caer la noche austral, era cuando los colonos sacaban a relucir sus ancestrales temores importados. Fantasmas y duendes que hallaron aquí un ambiente perfecto para desarrollarse al amparo de la bruma. La oscuridad marsupial se llena de sombras que juegan al escondite de la muerte aunque no quieran. Veo, veo. ¿Qué ves? Un póssum de cola anillada, un vegetariano que trata de pasar desapercibido. Para aquellos hombres, animales como este eran poco apetecibles desde el punto de vista gastronómico, pero pronto aprendieron a valorar sus pieles y los cazaron masivamente. A pesar de ello, estos viejos elfos de Gondwana han podido sobrevivir casi todos ocultando su tamaño limitado bajo costumbres nocturnas. Se trata de encontrar frutos o flores entre las ramas, las mismas ramas cuyas sombras le preocupan. Le preocupan porque algunos de sus parientes de bolsa comen carne, se han convertido en eficaces depredadores y andan tras un descuido. Debe saber escuchar. Su defensa es permanecer muy quieto. La de otros es algo más activa. El pequeño betón de Tasmania, saltador y primo forestal de los grandes canguros, ha dejado de buscar hongos e insectos porque no se encuentra a gusto con nuestro juego. Veo, veo. ¿Qué ves? El Dasyuro viverrino, un tipo de los denominados gatos nativos especializado en cazar invertebrados y pequeñas presas sobre el suelo del bosque. Se ha adaptado bien a los pastizales del hombre, ganándose además la simpatía de este por devorar grandes cantidades de insectos. No es enemigo para el betón ni para el possum, siendo estos adultos, pero no dudará en atacar a un pequeño bandicoot si lo encuentra.
Ahí está. La familia de los bandicoots se lo come todo. Son marsupiales que conservan patas reducidas de herbívoro y dentición de tipo carnívoro. Su cuerpo, por tanto, es una suerte de consenso evolutivo muy peculiar. Pero con 40 centímetros de largo, un bandicoot nunca sabe cuándo está tomando su última cena. El dasyuro gigante está debatida, de modo que es mejor poner Tasmania por medio. El dasyuro gigante, o de cola moteada, es un asesino de 4 kilos de peso dotado de una inteligencia extraordinaria para cazar entre las ramas altas. Se trata de la versión marsupial de la marta europea. Su vida, ligada al menguante bosque, le proporciona un futuro incierto. Además, los gatos domésticos y los zorros introducidos les quitan cuota de mercado. Sin embargo, mientras siga aquí, ningún ave o opossum está a salvo cuando el gran dasyuro se va de copas. Tras las peores noches de Tasmania, los primeros blancos que recorrieron la isla forjaron una leyenda alentados por los horribles gemidos que oían más allá de la niebla. Solo un diablo podía ser el culpable, el diablo de Tasmania. Se trata del carnívoro marsupial más grande de Australia, pero no merece su mala reputación. En realidad es un predador poco eficiente y tímido, más aficionado a la carroña que a darse grandes carreras detrás de nadie. Lo único realmente diabólico en él es su olor, un tufo pestilente que sin duda contribuyó al nombre que le dieron. Aquellos marineros, cuando se daban cuenta de que habían sentido terror por una criatura tan inocente, se veían obligados a inventar historias terribles, cuajadas de exageraciones, para justificarse ante sus interlocutores. De boca en boca, el diablo iba ganando tamaño, colmillos y fiereza, de tal modo que los mataban, al ver su tamaño real, creían estar ante las crías cuya horripilante madre se ocultaba en la selva.
El pequeño gruñón, tan distinto en la realidad, pagó con creces las bravatas de sus descubridores anglosajones y se escondió en lo más profundo de los bosques. Aquí es donde hay que buscar hoy si se quiere tener un encuentro con uno de ellos. Los diablos de Tasmania son poco sociables. Merodean en solitario buscando sobre todo carroña por medio de su excelente olfato. Rara vez matan, pero cuando lo hacen son los wombats y los wallabies sus presas más comunes. Compacto y vigoroso, su adaptabilidad alimenticia explica que haya aguantado bien la colonización de sus tierras, al contrario que su pariente el tilacino. Además, trepan, nadan y bucean con habilidad a pesar de su aspecto poco atlético. Sin embargo, sus poblaciones sufren colapsos repentinos de vez en cuando, de los que tardan mucho en recuperarse. La causa de este fenómeno se desconoce, pero parece ser frecuente también en otras especies de marsupiales. El diablillo, de 1 metro de largo y apenas 8 kilogramos de peso, posee en su interior, sin embargo, espermatozoides gigantes. Su desarrollo hasta llegar a adulto es un camino muy difícil. Casi todos mueren en los primeros momentos de sus vidas. Pero por lo menos aún están aquí, vivos y con su mal carácter de siempre. Los diablos desaparecieron de la Australia continental, encontrando un refugio hasta nuestros días en la boscosa Tasmania. Pero otro matador marsupial mucho más grande esconde su quimera entre los libros de zoología y las selvas de esta isla. El último fue cazado en 1930 y desde entonces nadie sabe nada más de él. 52 años después, en 1982, un guarda del Servicio de Parques de Tasmania aseguró haber visto uno desde su coche en un lugar que se ha mantenido en secreto. Decenas de expediciones han cruzado en su busca estas cascadas sin éxito. E incluso existe una reserva de 650.000 hectáreas destinada a su protección en el caso de que alguno sobreviviera. Un animal fascinante de hasta 35 kilos de peso al que la evolución paralela de los marsupiales llevó a adquirir el aspecto y las costumbres de los lobos del hemisferio norte sin tener nada que ver con ellos. Tras las grandes hojas está la respuesta. Huellas dudosas, excrementos poco claros, avistamientos sin crédito científico. ¿Existe aún la gran fiera marsupial? Es el tilacino, también conocido como lobo marsupial o tigre de Tasmania. Un cazador solitario de canguros que agotaba a sus presas persiguiéndolas tercamente hasta que se le entregaban. El tilacino fue perseguido y masacrado por el hombre europeo porque le recordaba al lobo con el que casi acabó también en su propio continente. Como siempre, la obstinación asesina del blanco dirigió su escopeta hacia ese cánido, o lo que fuera.
Todo empezó cuando en 1803 se produjo la primera gran migración de colonos para instalarse en estas tierras. Para la mayoría de ellos, Australia era un mundo de segunda clase al que tenían derecho a explotar sin remordimientos para enriquecerse lo más posible y volver a casa. Jeff King es nieto de los que se quedaron y aún sigue aquí. Sus antepasados cortaron los bosques, establecieron granjas y, lo que es peor, trajeron a sus animales domésticos tan distintos a los nativos, mamíferos placentarios agresivos unas veces e inadaptados otras. Los marsupiales australianos, que habían evolucionado aislados durante más de 50 millones de años, se vieron agobiados por vacas, ovejas, cerdos, caballos, cabras y perros. El conflicto estaba servido. Muy pronto los granjeros acusaron a los tilacinos del ganado que mataban los perros asilvestrados y las enfermedades. La calumnia fue creciendo y en poco tiempo toda Escopeta sabía ya quién era el culpable de todo lo malo que ocurriera en su granja: las enormes fauces del lobo marsupial. Comenzó la guerra. Los cazadores mataban tilacinos y se fotografiaban con sus cadáveres mientras abrazaban a los auténticos causantes. Nadie parecía darse cuenta de que estaba desapareciendo una especie singular que ni siquiera estaba descrita por la ciencia. Las pieles de tilacino se pusieron de moda en Londres para confeccionar chalecos de caballero, mientras los últimos ejemplares de la herencia predadora de Gondwana se pudrían en jaulas cutres de zoológicos en los que nadie los miraba por sus costumbres nocturnas. La maravilla evolutiva se fue con la extinción como abogado de oficio. Sin embargo, la llegada del hombre blanco no fue la única causa del ocaso de los tilacinos. 50.000 años antes habían llegado los antecesores de los aborígenes australianos desde Asia. Fueron bajando hacia el sur a lo largo de muchas generaciones. Sus pinturas nos hablan de un profundo sentido de afinidad con las criaturas de su tierra, de una reflexión acerca de su lugar entre ellas. Los aborígenes cazaron siempre a los tilacinos, entre otros muchos animales, pero alcanzando un equilibrio con ellos sin exterminarlos. El fuego era utilizado por ellos para aclarar la maleza, ayudándoles en la caza, y con él cambiaron el paisaje de Australia. Las llamas aborígenes eran su templo tribal y su centro espiritual. Convivieron en cierta armonía con su entorno, pero cometieron el mismo error que los hombres blancos mucho después. Trajeron con ellos a sus mejores amigos. Los perros traídos por los aborígenes pronto se asilvestraron, dejando a sus amos para cazar solos, compitiendo con los tilacinos.
Con todo, el desastre total para nuestro lobo marsupial sobrevino hace unos 3000 años con la aparición de su peor enemigo, el dingo. Nadie sabe cómo llegaron a Australia, pero son auténticos cánidos descendientes de los lobos asiáticos. Su poder es la familia, porque cazan en grupos organizados y paren grandes camadas de cachorros. Los tilacinos, solitarios y menos prolíficos, sufrieron no solo la competencia por los mismos recursos, sino la caza directa por parte de las hordas de los nuevos perros amarillos. Desde entonces, los dingos son los mayores carnívoros terrestres de Australia, atacando desde a los grandes canguros hasta los tercos wombats, pasando por lagartos y pequeñas presas. Cuando las primeras ovejas llegaron a Australia, ellos ya estaban aquí, y sus matanzas fueron también endosadas al ya de por sí negro expediente de los tilacinos. Hoy, los dingos siguen siendo un problema, hasta tal punto que se ha construido la mayor valla del mundo para separarlos de las ovejas, una alambrada de 5000 kilómetros de largo. La fuerza ecológica del dingo es la de todos los cánidos salvajes. Es capaz de adaptarse a casi todo. Las manadas grandes pueden disolverse si es necesario, convirtiéndose entonces en merodeadores solitarios como este. Ninguna proteína es desperdiciada y cuando un dingo encuentra un cadáver, simplemente se lo come como un carroñero más. En una tierra llena de escopeteros, como lo era la Australia de los primeros colonos blancos, este era un recurso abundante. De modo que entre los perros asilvestrados, los ganaderos y los dingos, el único lugar en el que un tilacino está a salvo es este, la vitrina de un museo. Al menos nos quedan estas viejas imágenes de los últimos ejemplares cautivos de esta joya zoológica. Cuando este espécimen que vemos murió en 1936, el gobierno de Tasmania declaró protegida la especie, pero era el último. El tilacino fue protegido y extinguido el mismo día. Desde entonces, zoólogos de medio mundo tratan de encontrar alguno vivo en las recónditas selvas orientales de Tasmania. Marcas de sus enormes y peculiares fauces han querido ser vistas en cráneos de ovejas muertas, pero lo cierto es que la leyenda continúa. Tantos cambios, tantas invasiones sufridas por la tierra de los marsupiales fueron desastrosas para algunos, como ya hemos visto. Sin embargo, la desaparición de masas boscosas a favor de los campos abiertos,
la diversificación de los pastos enriquecidos por especies herbáceas nuevas y la instalación de bebederos para el ganado han favorecido el éxito poblacional de otros animales como wallabies y canguros. Como era de esperar, con tantos canguros comiendo hierba por ahí, los ganaderos no tardaron en enfadarse y sacar las escopetas de nuevo. Fuera de las reservas, la mayoría de los canguros viven en tierras privadas, donde a pesar de la protección legal, es muy difícil evitar el furtivismo. Muchas voces dicen ya a los ganaderos que por qué matar canguros para criar ovejas que pasan a formar parte de los excedentes mundiales de lana y carne, cuando lo rentable, en realidad, sería criar a los propios canguros. Pueden parecernos adorables, y de hecho lo son, pero para un ganadero son ratas gigantes. Hay demasiados y se comen la hierba destinada al ganado. Además, la escopeta no es el único modo de matarlos. La Australia moderna pasa factura también a los hijos de Gondwana. Grandes llanuras, carreteras rectas y velocidad excesiva. Con la noche por aliada, los faros deslumbrantes hacen el resto. Y el resultado salta a la vista. Más cuerpos muertos para que se alimenten los carroñeros. Tasmania es hoy por hoy el último refugio de la naturaleza de Australia. Gracias a ser una isla, los dingos no llegaron a ella y por ser montañosa, los granjeros respetaron gran parte de su superficie. En lo profundo de sus selvas aún se escuchan los gruñidos del diablo que espeluznaron a los primeros colonos. Los diablos de Tasmania, junto con un buen número de refugiados animales, sobreviven en estas espesuras lluviosas al amparo de las noches de la isla. Ellos consiguieron escapar al más que probable destino trágico del tilacino gracias a varios factores. En primer lugar, sus pieles no son apropiadas para confeccionar nada debido a su terrible olor, por lo que la industria peletera se cebó en los possum como este de cola peluda. Su carne, por supuesto, fue descartada al primer intento por idénticas razones, aunque se les servía a los convictos. Pero es que además son grandes consumidores de aquello que el hombre blanco más produce cuando coloniza: cadáveres. Primero tilacinos, luego dingos, ahora canguros y wallabies. Una interminable carta de platos que la historia reciente de Australia incluyó en sus menús, ayudándoles a no seguir al exquisito tigre de Tasmania en su camino a la extinción. Su olfato hiperdesarrollado ha traído hasta aquí a este macho. Pero el cadáver ya ha sido encontrado por otro diablo, que trata de esconderlo ante la competencia.
En cuanto dos diablos de Tasmania se reúnen junto a una carroña, todos en el bosque saben lo que va a ocurrir. Comienzan inmediatamente sus famosos gruñidos. En poco tiempo acudirán otros diablos desde kilómetros de distancia, atraídos por tanto alboroto, y se unirán a la fiesta. Estos aquelarres de sonidos grotescos, escuchados desde lejos en medio de la espesura de la selva, ponían los pelos de punta a aquellos primeros colonos de estas tierras que se encerraban en sus casas aterrorizados, imaginando escenas primitivas de monstruos enormes. El efecto disuasorio de estos gruñidos protegió a animales de corpulencia limitada, como los diablos, del ataque de otros depredadores mayores, como los tilacinos. Sin duda, esta tierra es para los estómagos agradecidos como los suyos. Con sus cerca de 12 kilogramos, un macho adulto es capaz de comer hasta un cuarto de su peso corporal en una sentada. Devoran hasta los huesos, gracias a unas mandíbulas poderosísimas, capaces incluso de tronchar el cráneo de una oveja. Frente a la comida, nadie dijo nunca de ellos que tuvieran buen carácter. Lo cierto es que Tasmania sigue siendo la casa del diablo. Hoy, entrado el siglo XXI, varios biólogos siguen buscando al tilacino en las selvas de esta isla misteriosa. Cada año, alguien dice haber visto uno fugazmente, sin que hasta ahora pueda asegurarse que esos testimonios son fidedignos. Descubrir uno vivo podría darnos muchas respuestas, tal vez datos fisiológicos desconocidos que nos ayuden a entender mejor nuestro propio organismo. Tal vez simplemente el placer de conocer a un viejo amigo que creíamos perdido. Algunas de esas extrañas apariciones de animales sin identificar, que podrían ser tilacinos, han sido filmadas y enviadas a los especialistas, que las escrutan una y otra vez, tratando de adivinar algún rasgo inequívoco de la anatomía del marsupial. Es posible que siga ahí, en alguna parte, y quizás sea mejor que nadie lo encuentre. Probablemente está más seguro como leyenda que como lobo real, pero Tasmania lo echa de menos. La vieja isla de la Bruma, junto a la que tantos marinos navegaron sin verla, contiene aún rincones por los que nadie ha pasado. Laberintos enramados entre montañas que albergan la esperanza de hallar uno vivo. Pero el hábitat natural de los lobos marsupiales no son estas selvas. Aquí habría llegado bajo presión y, de haber alguno, puede que no resista mucho tiempo fuera de su ambiente. El secreto continúa oculto en esta isla de diablos tímidos y tigres fantasmas. El último refugio del espíritu de Gondwana.